que vayan a todos los familiares que han visto cómo perdían a un padre, a una madre, a un vecino, que vayan a toda la gente que ha visto cómo ardía su casa, cómo ardía su jardín, cómo no pueden volver y que están durmiendo en un pabellón, en un albergue, y les digan y no sé qué. Que vayan y tengan las santas narices el Partido Popular y Vox de ir a todas las víctimas del cambio climático, a todas las víctimas de estos incendios a decírselo. Va a ser muy difícil justificarles, pero yo solo quiero recordar una cosa. Hoy es el PP, pero ayer también fue el PP, porque cuando se aprobó la UME, cuando el gobierno de Zapatero sacó la UME, se están recogiendo declaraciones que se hacían en aquellos momentos. Yo quiero decir una. Señora Carme Chacón, deje de utilizar a nuestros soldados como apagafuegos, decía Beatriz Rodríguez Salmones, diputada del Partido Popular en aquel momento en el Congreso. Lo que se hizo contra la UME, dice que el cambio climático no existe, no tenía nombre. Lo que se está haciendo ahora contra la ciencia por parte de los terraplanistas del regulación de la Agenda 2030, porque no dejamos trabajar a los agricultores en el campo, desbrozar. ¿Sabes lo que cuesta desbrozar una hectárea? 2.000 euros. Y apagar el fuego de una hectárea, 12.000 euros. ¿Por qué no dejamos al agricultor y al ganadero, que son los que tienen que cuidar del campo, los que viven de ello? ¿Qué políticas de izquierda son esas? Su trabajo, o por lo menos... ¿Qué políticas de izquierda son esas? Pues las intervencionistas que estáis poniendo en marcha. Dime una ley que haya... Dime una ley, una sola ley. Te estoy pidiendo, Arantxa, a los agricultores trabajar. No alargues. Una sola ley que deje de izquierdas que te prohíba a los agricultores. No dejáis a los ganadores de desbrozar ni cuidar su campo. Un momento, puede ser, por favor. Gracias. Bulos no. El bulo reiterado de que no se puede limpiar el campo, bulos no. No es un bulo. Bulos no. El agricultor limpia el campo. El agricultor, he dicho que bulos no en este programa, por favor. Bulos no. El agricultor limpia el campo. No es un marrano, igual es un marrano quien intenta enredar al personal. Porque, por ejemplo, esto que nos va a contar Ana María Molero, esto de decir el fanatismo climático, bulos no. Se limpia el campo, aquel que cuida el campo lo limpia, lo siembra, lo labra, lo desbroza, se puede limpiar. Y hay bulos que intentan extender esto. Es un bulo. Se limpia y se puede limpiar. Lo que hay que hacer es limpiar más y desbrozar más. Miriam. Lo hacen a sabiendas, ocultan sus miserias, y las miserias es la no inversión en políticas públicas y en agentes públicos, en servidores públicos para la prevención y la extinción. Y lo que hacen es coger y desviar la atención diciendo que no se puede limpiar el campo. Eso es mentira. Hombre, desbrozar en agosto no lo hagáis. ¿Tienes pueblo? No, por supuesto. Pues habla con los agricultores de tu pueblo. A ver qué te cuentan. A ver si son bulos. A ver si te vienes tú a mis olivas y te digo yo cómo se hace y cómo se cuida el campo. Cuidadito. Cuidadito, que a lo mejor uno es más de campo, pese a este acento lamentable que tengo de Madrid por haber ido al logopeda. Es decir, no digas tonterías. No digas tonterías, porque perfectamente se sabe el campo cómo se cuida y cómo lo cuidan los agricultores y los ganaderos. Hay un problema, sí, efectivamente, que faltan más agricultores y ganaderos. Esa sí es una realidad. Esa sí es una realidad, que en algunas poblaciones rurales que ha habido mucha más despoblación, se necesitan más personas. Por ejemplo, ¿sabes quién puede paliar eso y quién está siendo de enorme ayuda en esas poblaciones que están limpiando el campo? Los inmigrantes, los que no quiere recibir el Partido Popular y Vox. Es que a lo mejor la política seria, la política para adultos, es decir, en zonas rurales son bienvenidos las personas que quieran coger y dedicarse a la agricultura y en las zonas rurales también. Entre tanto, María Molero. ¿Qué ponemos? Nada por el Partido Popular. No digo lo que voy a decir que seas tú así, pero mientras los políticos estéis al cortoplacismo de a ver quién pone más luces de Navidad y a ver quién pone más avioncitos en las rotondas, seguiremos hablando de incendios. Mira, te voy a decir a lo que estamos los políticos. Me he pasado un año yendo a los parques de bomberos de la Comunidad de Madrid, acompañando a los bomberos forestales a las comisiones de la Asamblea de Madrid para que dieran cuentas y le contaran al resto de grupos políticos cuál era su situación. Cosa que han hecho y han dicho que su situación era una vergüenza y que ponía en riesgo su vida, entre otras cosas por el incumplimiento sistemático de la Ley de Protección de Riesgos Laborales en más de 3/4 de sus bases. Es decir, aquí no se trata de que uno llegue a última hora y se ponga a llamar la atención. No se trata de eso, me parece un poco frívolo hablar así. Llevamos un año de trabajo sostenido mano a mano con los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que ahora, cuando explota la situación, después de haber estado todo este año y el anterior alertando de estos peligros, entenderás que nos coma la frustración y que nos coma la rabia, porque se pone en riesgo las propiedades y la vida de la gente.
Y yo estoy en la obligación de venir aquí hoy y contar todo esto, como lo he hecho, insisto, todos estos meses atrás, cuando no había cámaras y cuando estaba con los bomberos forestales en la Comunidad de Madrid, yo y el resto de mis compañeros. Triste, como muchos madrileños, al ver cómo se quema nuestra sierra, cómo se queman nuestros montes, la tragedia repetida otra vez más, cuando sabíamos lo que ocurría, sabíamos lo que hay que hacer, y tenemos un gobierno que, por desgracia, está más pendiente de hacer el indio y de generar broncas con el gobierno central que de ocuparse de sus responsabilidades, y el resultado es este. Emilio, lo cierto es que la polémica política está en el punto en el cual el gobierno de Ayuso pedía la emergencia nacional, se decretaba, el ministro Óscar Puente decía que quieren que resuelvan la papeleta aquellos como Ayuso que insultan continuamente al ejecutivo de Sánchez. Ella le ha llamado mamarracho. Ha ocurrido esto. Vamos a verlo. Las administraciones están para eso y nosotros lo que hacemos es, conforme a la ley y sobre todo a la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él. Miguel Ángel Rodríguez dice que mamarracho, según el jefe de gabinete de Ayuso, es la palabra del día. Emilio. Esta señora y su jefe de gabinete son unos sinvergüenzas, unos zafios y unos irresponsables. El año pasado llegamos a los incendios de verano con una huelga de bomberos forestales que llevaban cobrando lo mismo desde hacía 15 años sin actualizar los salarios. 15 años, salarios de 1.300 euros. Faltaba el 30 y tantos % de la plantilla. El 40% solo lo contratan en meses de verano. Todo esto se sabe y todo esto se repite. ¿Vosotros os imagináis que a la UME la contratarán solamente para los meses de verano? ¿O que los miembros de la UME tuvieran un contrato de chofer? ¿O tuvieran un contrato de conductor y que el resto del año tuvieran que estar haciendo de electricistas o de albañiles? Bueno, esa es la situación de los bomberos forestales en Madrid. Y que esta señora venga ahora a llamar mamarracho a cualquiera que se atreva a cuestionarla, que cuando ella dice cualquiera que caliente el ambiente es cualquiera que ahora le señale lo que llevamos señalándola meses. Bomberos forestales hartos. El año pasado tuvieron un gesto de generosidad, suspendieron la huelga para atender el incendio de Tres Cantos y el resto de incendios que se produjeron en la Comunidad de Madrid. Y la respuesta ha sido una vez más el olvido y el desprecio. Es alguien que no acomete responsabilidad ninguna y ahora, cuando todo estalla, después de bajar los impuestos a las rentas altas, después de desguazar los servicios públicos, después de que todo estalle, le pasa la pelota al gobierno central para poder luego culpar al gobierno central de las posibles eventualidades que vengan. No nos llamemos a engaño. Esa es la gestión que está haciendo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y creo que es letal para la Comunidad de Madrid. Javier Gallego. Sí, bueno, habría que invertir más, seguro. Y no solo, vuelvo a decir, en extinción, sino en prevención, mucho más en prevención. Que había que gestionar mejor, seguro, a la vista está, llevamos años, pero no en la Comunidad de Madrid, Emilio. He hablado antes del incendio de Guadalajara, el segundo más grave y más extenso de todo este siglo. Es otra comunidad, falla ¿Sabes todo. qué pasa, Javier? No, que yo no estoy diciendo, Emilio, que no se hayan hecho cosas mal en la Comunidad de Madrid. Estoy diciendo que hay algo que falla en todas las comunidades para extinguir estos fuegos, y es la prevención. Mientras no tengamos eso en la cabeza, no vamos a avanzar ningún año. Ese es el problema. No carguemos las tintas políticas solo en unos. Pidamos a todos que den más pasos en septiembre, no ahora hablando solamente en verano. Mira, lo hemos hecho en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero y en marzo. Guadalajara, donde hay 10.000 hectáreas quemadas, no ha tenido que pedir ayuda al gobierno central. Madrid sí. Madrid el año pasado se dejó el plan de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid, se dejó el 36% de las hectáreas sin limpiar, como para que luego venga esta señora a hablarnos del pastoreo y de las virtudes del pastoreo. Oiga, su responsabilidad es preparar las hectáreas de monte de la Comunidad de Madrid. Se dejó el 36% sin preparar. Eso es poner en riesgo la vida de los bomberos, de la gente y las propiedades de la gente. Pero diluir las responsabilidades de que aquí todo el mundo lo hace mal. Tenemos una situación... No es diluir. Desde el año 97, que Gallardón privatizó las cuadrillas de extinción de incendios, han ido pasándoselas de mano en mano por distintas empresas hasta llegar a Traxa. Y Traxa, que es una empresa estatal, se queda con el convenio de 2008 y tiene 15 años, junto con la Comunidad de Madrid, a los bomberos forestales cobrando 1.300 euros. ¿Pero quién se pone en primera línea de fuego por 1.300 euros? Hola. No, en Castilla y León, siguiendo el apagón de los incendios de aquí, que también ha tenido su historia, que es muy importante. La verdad es que había imágenes esta semana estremecedoras cuando íbamos a la capital, a Segovia, muy cerquita de aquí, en Brieva, empezó el incendio y luego se trasladó a otros pueblos. También ha habido negligencia. La Junta de Castilla y León, esto lo dicen los diarios de aquí,
leyendo la prensa, el adelantado de Segovia y tal, realmente donde debía haber una persona no la había, los medios no están. Es decir, no tiene ningún sentido decir que luego vamos a ayudar, ¿no?, para salir de esta situación dramática, cuando lo fundamental aquí es la prevención. Y aquí en Castilla y León no hubo prevención el año pasado, no hay prevención en los incendios de la zona de Brieva, Turégano, ahora, estos últimos días, y por lo tanto esa es la tónica. La tónica es que el dinero para la prevención es considerado no una inversión, sino un gasto superfluo. Y esto es el drama español. Ernesto, te voy a preguntar enseguida por el juez Peinado, incluso por alguna decisión que hay del Supremo de última hora, pero sí quiero preguntarte, ya que has sacado el tema de los incendios, porque te toca de cerca el punto en el que estás, ¿qué te parece la disputa Ayuso-Gobierno Central? Ella pide la emergencia nacional, se decreta la emergencia nacional, Óscar Puente dice nos insulta y ahora quiere que resolvamos la papeleta, ella ha dicho que es un mamarracho. ¿Cómo ves esto? Lo importante es que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido la declaración de emergencia. El gobierno, ante esa declaración de emergencia, que en otras ocasiones no se ha pedido, como fue el caso en Valencia, de la Dana, el gobierno la ha concedido inmediatamente, la UME está trabajando y, por lo tanto, toda la actividad central en este momento en la Comunidad de Madrid, en Ávila, está dirigida a salvar las vidas y apagar los incendios. Eso es lo relevante. Todo lo demás puede ser parte de la, digamos, del debate público y algunos de los argumentos que se utilizan, en mi opinión, son correctos. La Comunidad de Madrid, según han denunciado los bomberos forestales, no está utilizando los medios. Ellos no están en una huelga, lo que se llama una huelga normal, sino que están en una política de acción por sus reivindicaciones. Podían haber sido movilizados a partir del jueves, no los han querido movilizar. Hemos tenido las palabras del consejero de Medio Ambiente, que dice una cosa, los bomberos forestales insisten. Nosotros a partir del jueves estábamos disponibles, nos dijeron, no solo no nos utilizaron, sino que no nos dieron ningún tipo de medios, y algunos de nosotros hemos ido incluso con nuestros propios medios. Es una vergüenza, es una vergüenza. Este es el gobierno de la Comunidad de Madrid, y el hecho de la gravedad del incendio, pues no tiene por qué oscurecer las críticas. Ernesto, te pregunto, noticia, el Supremo aplica por primera vez la amnistía tras el aval de la justicia europea a la ley. Accede a borrar los delitos de 8 condenados por desórdenes públicos o desobediencia. ¿Y esto? Bueno, esto es un escándalo. La noticia, leída como tú la lees y como la ha dado el Supremo, es una versión adulterada de la realidad. Veamos, el Supremo, la Sala Segunda, la Sala Penal, tenía desde junio del año pasado que haber aplicado la amnistía, porque en junio del año pasado el Tribunal Constitucional consideró, confirmó la constitucionalidad de la ley ante el recurso de inconstitucionalidad del PP. El recurso del PP era muy completo, lo desestimó y por lo tanto el Supremo tenía que haber aplicado la ley. Pero bueno, no la aplicó porque el Supremo está por encima de la ley. ¿Qué pasó en octubre? En octubre, el Tribunal Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, de desórdenes públicos. Y entonces, se suponía que en octubre tenían que aplicar la ley. No la aplicaron. Yo, persona, Ernesto de Kaiser, llamé al Supremo 6, 7 meses después, hace 3 meses, y pregunté, oye, ¿por qué no aplican la sentencia del Tribunal Constitucional a aquellos afectados manifestantes en Figueras en el año 19 contra la ley, contra la sentencia del Procés? ¿Por qué no la aplican? Y entonces me dijeron, vamos a consultar y te contestamos. Consultaron y me contestaron, es que están esperando la Sala Segunda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces yo dije, pero sí, hombre, si el Tribunal Supremo no ha presentado ninguna cuestión prejudicial, ¿qué es lo que tiene que esperar? Entonces, no aplicaron la sentencia, llevan 9 meses sin aplicarla y un poco más si se tiene en cuenta la sentencia de junio del Tribunal Constitucional, y ahora lo han hecho, pero no lo han hecho
por ninguna razón, no dicen ninguna razón, no hablan del TJUE. El TJUE, desde luego, ellos esperaban al TJUE, como me dijeron a mí, y publiqué, pero el TJUE ha dicho los desórdenes públicos, la amnistiar los desórdenes públicos no es incompatible con la directiva de la Unión Europea. Pero el juez Puente, que hace el auto de hoy, con Marchena en la sala también, dice, amnistiamos. Y no dice por qué ahora. Sin embargo, en el mismo auto hay una huella, un rastro que dejan, y es que en octubre, dice el letrado de la Administración de Justicia, se dejó sin efecto el suspenso del procedimiento. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional había desestimado la cuestión. ¿Por qué no lo hicieron en octubre? Porque no quisieron, porque esperaron a ver qué salía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son unos mercaderes, están por encima de la ley. Esto que han hecho hoy es una dilación total de los derechos de los manifestantes en Figueras, porque trata de eso, del año 2019. Y entonces ahora no tienen ya más cara que aplicar la amnistía, y el señor Puente hace un auto impresentable, porque parece que el Tribunal Constitucional, según ese auto, ha decretado hace una semana desestimado el recurso, la cuestión de constitucionalidad del Tribunal Supremo. Y eso ocurrió en octubre pasado. Es una vergüenza. El Supremo nunca se ha degradado al punto de la inconsistencia de sus resoluciones, de los autos, como en estos meses, en estos últimos 2 años y en el día de hoy. Ernesto, mañana te vemos en Malas Lenguas Noche. Buenas tardes. Déjame darle un abrazo a Javier Ruiz, que le están atacando cuando ha hecho una entrevista formidable. Formidable. Total, un abrazo desde aquí de todo el equipo. Ya lo estamos comentando. Parece que de que no responda Zapatero, parece que tiene la culpa él. Que ponemos en duda cómo muchas veces utilizan ustedes el concepto de la urgencia para imponer según qué sectores y según qué agendas. O sea, y las comunidades, y sobre todo las comunidades del PP, no gastan en prevención. Yo soy valenciana. O sea, llegó el Partido Popular y se cargó la Unitat Valenciana de Emergencias para poner toreros. Y que no, más bomberos y menos toreros. Primero, decir... Y decía el ministro Óscar Puente, piden que resuelvan la papeleta a aquellos que llevan tiempo pues, banalizando sobre esto, venía a decir, y ya ha dicho mamarracho Ayuso. Esther Palomera, ¿cómo interpretas lo que está ocurriendo? Buenas tardes. Ese debate político. Jesús y compañeros, pues yo lo primero que tengo que decir es que un síntoma de la normalidad institucional que vive este país es que la Comunidad de Madrid reclamara a través de un tuit y de una carta del consejero de Medio Ambiente al ministro del Interior la declaración de emergencia nacional. Esto forma parte de la normalidad. En un país en el que existe o debiera existir colaboración y cooperación institucional, esto es inaceptable. Y cuando encima le han preguntado hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid si había hablado con Pedro Sánchez y ha dicho despectivamente que no tenía noticias de él, hombre, hay que recordarle que cualquier otro presidente autonómico, cuando ha precisado de la colaboración o de la participación de la UME o ha necesitado más efectivos del Estado español, lo que ha hecho es descolgar el teléfono. Por lo tanto, a mí esta actitud me parece absolutamente... Obviamente. Esther Palomera, hemos recuperado la comunicación. Esther, estabas comentando en el debate político la forma, decías, de pedir el estado de emergencia. Esther. A mí me parece, Jesús, que es inaceptable. O sea, cuando una administración necesita apoyo de otra, no puede reclamarlo a través de las redes sociales de la presidenta de la Comunidad de Madrid ni por una carta. Tiene que descolgar el teléfono, ser plenamente consciente de la emergencia a la que se enfrenta, que hay vidas en juego y que la acción rápida es lo que determina que esto no se convierta en una tragedia mayor de la que ya es. Y la actitud y la forma en que han trasladado y que querían que el Estado declarara la emergencia nacional demuestra hasta dónde es capaz de llegar Isabel Díaz Ayuso en su confrontación con Pedro Sánchez y con el Gobierno de España. Desde luego se está retratando una vez más. Luego, eso sí, Jesús, se cuelga el chaleco de comandante en jefe y se pone la primera para salir en la fotografía. Pero de gestión nada. Gallego. Desgraciadamente, las relaciones son nulas entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Eso es una desgracia, eso es así.
por parte de Pedro Sánchez hacia la Comunidad de Madrid y viceversa. Y eso se refleja en que, evidentemente, no se facilita la comunicación a la hora de pedir una emergencia, un nivel 3, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que se pida, que se solicite, que se asuma y que se intente apagar este gravísimo incendio. Ese es el fondo del asunto. Ojalá hubiera una buena disposición entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno central, pero la situación es la que es por parte de unos y de otros. Esther. No, Javier, mira, el que se haya declarado la emergencia nacional no significa que el Gobierno vaya a destinar más medios. Los medios se iban a destinar en todo caso. Lo que significa es que el Gobierno de España asume la coordinación de este incendio, o de la extinción del incendio. Entonces, Isabel Díaz Ayuso lo que persigue con esto es evitar la responsabilidad de lo que pueda pasar ahí. No es que sea consciente de a lo que se enfrenta, no es que quiera contar con el apoyo del Gobierno de España, es que lo que está diciendo con su forma de actuar es: si hay consecuencias, que las asuma el Gobierno de España. Me parece una tremenda irresponsabilidad. Eso es una suposición tuya. Sí, es una suposición mía, es una opinión mía. Pero efectivamente, sale por mi boca, por lo tanto es una opinión mía. Lo que está diciendo es que asuma la responsabilidad el Gobierno de España y la coordinación, pero si la tragedia es mayor, que las responsabilidades sean de ellos. Me parece insolidario, me parece de mala gestora, de mala política. Cuando hay 3 incendios en 3 comunidades autónomas. En este momento. Esther, cuando hay 3 incendios, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, incluso esta tarde, desgraciadamente, el de Castilla y León, el de Ávila, se puede unir al de la Comunidad de Madrid, es normal que haya una petición de emergencia nacional nivel 3 para que asuma el Estado, ojo, y para que pueda pedir, como ha hecho, refuerzos a Europa. Porque eso no lo puede hacer una comunidad autónoma. Un momento, termina Esther Palomera y concluimos y repartimos después la mesa. Esther. Mira, cuando pidió Isabel Díaz Ayuso la emergencia nacional, primero ya habían pasado unas cuantas horas, no sé si ella era consciente o no, porque no sabemos dónde estaba, de la dimensión que tenían los incendios y, sinceramente, como conocemos su largo historial de enfrentamiento y de confrontación, dime un solo presidente de comunidad autónoma con el que haya habido esta polémica cuando ha habido un incendio en su territorio. Hemos tenido los incendios de Los Gallardos. El comportamiento de la Junta de Andalucía fue ejemplar. Pero afectaba a una sola comunidad. El presidente del Gobierno y el presidente de la Junta estuvieron en comunicación permanente. Tan difícil es levantar un teléfono y anteponer el interés de los madrileños a la confrontación y al interés partidista y ególatra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tan difícil es. Esther, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Un saludo. Al ministro Óscar Puente. Dice, la palabra del día es mamarracho. Lo dice María Molero, pues ya pasada la tarde y la hora de la comida. María Molero, ¿qué ha ocurrido? Pues vamos a verlo, porque ese mensaje que acaba de escribir el jefe de gabinete de Ayuso en su red social, en X, dice: la palabra del día es más mamarracho, y además pues se nombra a Ayuso. Dice Ayuso: el primer mamarracho que se ponga por medio, allá él. Pero repite esa frase: la palabra del día es mamarracho. Mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, en X. Es que tengo el pelo blanco. La vemos muy afectada, ¿no? Es uno de los momentos más complicados de sí, sin duda. No puedo ni pronunciar, ni imaginarme lo que supone el peor algo de la historia en Madrid, lo que tenga que ser lo peor. El tener que comentarlo con estas palabras solo me recuerda a situaciones tipo la pandemia. Y Óscar Puente ha respondido: recortan impuestos y luego quieren que resuelva la papeleta el Gobierno central. Y polémica servida, porque Ayuso le ha llamado mamarracho. María Molero, primero, ¿qué decía el ministro? Pues vamos a verlo, porque plena ola de incendios, lo estamos viendo, y el ministro Óscar Puente escribe en sus redes sociales: la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Afirma el ministro que el PP reduce impuestos a los ricos y luego pide al Gobierno que le resuelva la papeleta, pero también se hace eco el ministro importante de esa denuncia de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que lamentan no haber sido activados para luchar contra las llamas en esa localidad vecina de Toledo, en Almorox.
Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo es que por una parte está ese debate político, luego sí es cierto, hay bomberos que dicen no se nos ha activado y además huelga, incluso hay protestas de bomberos. La respuesta de Ayuso, después de que dijera esto el ministro Óscar Puente, llamarle mamarracho. Las administraciones están para eso y nosotros lo que hacemos es, conforme a la ley y sobre todo a la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él. Chema Garrido, Javier Gallego, un titular que os pido sobre esto. El ministro reprocha a Ayuso que quiere que el gobierno central le resuelva la papeleta después de recortar en impuestos. Ayuso insulta al ministro porque el ministro dice la verdad. Y es que Isabel Díaz Ayuso, en el último año, desde que el año pasado ardió Tres Cantos, un incendio gravísimo, no ha hecho nada. Ella era competente para tomar un montón de medidas. ¿Qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso en el último año? Nada. Y hoy, cuando llega el problema, lo que hace es insultar a quien describe la realidad de lo que pasa en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, que es la más rica de España, la que tiene más recursos y la que se ve incapaz de afrontar mínimamente, con garantías, este incendio. Bueno, son dos asuntos. Primero, cuando hay personas mayores desalojadas y desalojando sus residencias, cuando hay miles de madrileños agobiados porque tienen que dejar sus casas, me parece indigno de un representante, de un ministro del gobierno de España poner un tuit como el que ha puesto. Perdón por el símil, pero me parece un pirómano dialéctico. Óscar Puente hoy. Me parece indigno. Es ahí cuando hay que decirlo. Y dos, cuando se sufren las consecuencias de la ¿tendremos tiempo de hablar luego del fondo del asunto? No, digo, hoy voy a hablar yo. Tendremos tiempo de hablar luego, pero nos ha puesto dos comentarios que yo ya califico. Que Ayuso podría haber hecho lo que ha hecho la segunda vez que le han preguntado por Óscar Puente. Ignoro. Es que simplemente se retrata él mismo con ese tuit, con esa provocación en un día como hoy, donde, como lo ha dicho el ministro Marlaska esta mañana, lo único que importa es ponernos a la labor de apagar estos incendios dramáticos. A eso es a lo que hay que estar. Que la prevención de incendios todavía no es rentable para algunas empresas privadas en las que puedan hacer. Eso es lo que es. Mira, la Comunidad de Madrid este año... remata, sí, brevemente. No, la Comunidad de Madrid, que tú hablabas de cifras, ha aumentado el gasto en la lucha contra incendios. Otra cosa será que se haya gestionado mejor o peor y que se necesite más todavía. Y en gasto per cápita está en la cabeza de Europa en inversión para la lucha contra incendios. Que se gestione mejor o peor, que se necesite más, habrá que mirarlo. Y sobre todo habrá que hablar de la prevención, no de la extinción, que gastamos mucho dinero en la extinción y no en la prevención. Competencias autonómicas con los incendios, es una puñetera vergüenza que tengamos esta situación un verano más. Y hay un planteamiento que está ahí, se ha pedido que el gobierno central asuma la situación por una emergencia nacional, se está en eso. El ministro Óscar Puente respondía a esto de mamarracho. ¿Qué está ocurriendo, María Molero, en redes? Cuéntanos, Óscar Puente, ¿has seguido? De calentar el ambiente sabes mucho. Así responde el ministro Óscar Puente a Ayuso. De calentar el ambiente sabes mucho, es de lo que vives, le dice Puente a Ayuso. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Y termina el ministro diciendo, si hay una mamarracha en España, esa eres tú. Lo cierto es que en el análisis, claro, hay una situación que es la que es, se está calentando el planeta y cada vez más. Y hay dirigentes políticos a los que hay que recordarles que llevan tiempo banalizando el cambio climático. Por ejemplo, Ayuso ahora pide la ayuda del gobierno central, bueno, si procede el trámite que se haga. Pero cuando ha banalizado el cambio climático y lo ha mezclado con cosas de comunistas y demás, la hemeroteca. Porque usted me ha preguntado por el clima o por el clímax. Porque si de algo sabe su partido es de calentamiento, pero no lo pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Pasamos el tiempo diciendo chorradas y la situación que hay, pues hay que abordarla ahora, pero hay que analizar lo que quizás se podría hacer. Y en general yo creo que la clase dirigente tiene que tomar en serio lo que está ocurriendo con los incendios, y es cada vez peor. Sara Santaolalla. Quería responder por lo que decía Gallego. Sí, yo me niego a comprar el discurso de que no es el día.
Nunca es el día. Llevamos en este mismo programa, en este mismo plató, hemos estado hace un año lamentando cómo ardía Castilla y León, cómo ardía el Bierzo, cómo ardían las médulas. Hace unos días hemos estado en este mismo plató de televisión lamentando cómo ardían nuestros campos, cómo contábamos el incendio en la provincia de Almería, en Los Gallardos. Nunca es el día. Hoy sí es el día. Y ya está bien. No es el día de ciertos tuits, de ciertos tuits, Javier, yo te escucho, absolutamente despreciables. Me escuchas tú a mí, porque yo te he escuchado. ¿Sabes por qué es el día? Porque se lo debemos a las víctimas mortales que han dejado estos incendios. Se lo debemos a las personas evacuadas, pero se lo debemos a gente que está sentada en esta mesa que apaga las llamas. Y se lo debemos a todas estas personas. Hoy es el día de hablar de las causas. Protestando a Isabel Díaz Ayuso porque no tienen medios, porque no tienen camiones, porque no tienen mangueras, porque no tienen servicios. A gente que está trabajando de mayo a octubre y cuando llega octubre le dan una patada en el culo y tiene que buscar otro trabajo. Y tienen que tener 2, 3 y 4 trabajos para llegar a fin de mes. Y que cuando vuelve otra vez el contrato temporal ya no lo quieren porque han encontrado una estabilidad fuera del negocio de apagar incendios, del ser bombero forestal. Y el problema es que nunca es el día en este país. Pues sí, hoy es el día. Es el día de hablar de las causas. Sí, y hoy es el día de decirle a la señora Ayuso y a todos aquellos de extrema derecha que niegan el cambio climático que los bosques arden y cada vez más. Claro. Y hoy es el día de decir que cuando pones un torero en vez de un bombero, ese discurso que has tenido nos sirve para el año pasado, para el anterior y para el anterior. Claro que es el mismo discurso y cuando llega septiembre, ¿qué pasa? Que sí, tú pones el acento solamente en unos, yo lo pongo en todos. ¿En todos? ¿Qué pasa? No. ¿Quién gobierna las comunidades autónomas? Bueno, pero es que no te oí así yo con el incendio de Guadalajara, que este señor estuvo allí también, en el incendio de Guadalajara, que era Castilla-La Mancha, que llamó a la UME y que ha sido la mayor superficie de Europa, hay de España, quemada. ¿Estáis hablando de este señor? ¿Crees tú que a mí me cuesta meterme con Paje? Marcos, bombero... No, yo creo que al revés, es que con lo que ya se estaba viviendo ayer, yo ayer incluso dije que se tenía que haber pedido antes el nivel 3 de emergencia. Por Instagram. ¿Pero por qué os reís? ¿Pero por qué os reís? Es que estamos viviendo un drama. Mira, viniendo aquí a la televisión, hay una nube de ceniza sobre Madrid, que yo estoy viviendo un drama, que hay gente que está viviendo un drama, que hay esforzados trabajadores que se están jugando la vida, y estamos aquí, yo no manipulo. No me estoy riendo. Yo doy mis opiniones y hablo de hechos, ¿vale? Con el mismo respeto que me debes, yo te lo tengo a ti también, ¿vale? O sea, yo no manipulo, yo no manipulo. Chema, permíteme un momento. No, que yo no manipulo. Que yo... ¿Sabes quién se ríe? A ver, uno por uno, por favor. Calma, vamos a ver, Gallego. ¿Algo que decir sobre lo que decía Palomera de la petición de esa forma sobre el estado de emergencia, por favor? Se tenía que haber pedido incluso antes y yo veo bien que se pida y veo bien que se pida de esa forma y cuanto antes se hubiera aceptado mejor, que se dilató 2 o 3 horas en aceptarla por parte del delegado del gobierno. O sea, el problema no es el cauce, el problema es pedirla y que hay que trabajar unidos para apagar este gravísimo incendio. Es tu punto de vista. Ahora sí, Chema, por favor. Sí, un segundo. Y respetad los turnos. Venga. Me parece vergonzoso que la presidenta de la Comunidad de Madrid pida esta medida por Twitter. Eso es vergonzoso. Y defenderlo es demostrar que se está al servicio del gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo tengo que decir con esta claridad, honestamente, Gallego. Es decir, Gallego. Sí, o sea, con acento. Muy bien. Lo tengo que decir, fíjate, la preocupación que muestras tú, ¿no? En este contexto por los incendios. Te la demuestro, ¿no? Es decir, es vergonzoso y no se puede tolerar. Y demuestra lo muy preocupados que estamos, muchos ciudadanos que vivimos en la Comunidad de Madrid, de quién está al mando de esta comunidad. Porque esto no se puede tolerar. Que las relaciones un debate que os planteo, el hecho de afrontar esto con más seriedad, más nivel, por ejemplo, sobre el cambio climático y la situación que se implica con los incendios, discursos como estos. Hoy tenemos la polémica porque Ayuso ha pedido el estado de emergencia al gobierno central. Es la misma Ayuso que hoy decía también, no puedo ni pronunciar, me recuerda a la pandemia. Decían, le vemos muy afectada. Dice, no puedo ni pronunciar, le recuerda a la pandemia. La gestión de Ayuso en la pandemia no sé si es para recordarla mucho, pero bueno. Bombero forestal, quiero preguntar al bombero forestal, ¿realmente tenemos una situación de carencia de medios y luego nos encontramos con algo tan terrible como lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y en Ávila ahora mismo? Bueno, yo lo primero quería lanzar un mensaje a la población que está siendo afectada, que mucho ánimo, que tranquilidad, que estamos haciendo todo lo posible desde las brief, que dependemos del Ministerio, estamos trabajando día y noche en turnos ilimitados para poder avanzar.
Importante que sigan las recomendaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora de salir, de evacuar, de confinarse, etcétera. Y luego un abrazo muy fuerte a todos los compañeros que se están partiendo la espalda, sean de la Unidad Militar de Emergencias, de las BRIF, de medios autonómicos, etcétera. Y luego a nivel de la importancia de los servicios públicos, ¿qué voy a decir? Es decir, la inmensa mayoría de las personas que trabajamos en esto es por vocación más que por sueldo, eso queda claro. Y lo siguiente es que se deben aplicar unos mínimos en cuanto a cubrir las plantillas, en cuanto a participar, en cuanto a los EPIs que necesitamos y sobre todo lo que decía el compañero, estar preparados antes de que llegue la emergencia. Claro. En esto de los incendios no podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos. Esa es la clave. Si tomamos decisiones según basan las cosas, siempre vamos a ir por detrás. Claro, pues como fuera la pandemia, la gestión en las residencias no fue precisamente para recordar la pandemia en este momento. A ver, Loreto Chando, sí. Sí, yo quería que me parece... Sobre estas declaraciones, por favor, ¿algo que decir? Sí, es que me parece indecente lo que está haciendo, sobre todo teniendo en cuenta eso, lo que estabas comentando, la gestión de la pandemia, pero todavía me parece más indecente el ir de plañidera cuando estás negando evidencias científicas, o sea, como es el cambio climático. Mira, os voy a dar solo un dato. Cambio climático, según los informes, mata a 500.000 de personas al año. ¿Sabéis lo que es eso? 1.500 personas que pierden la vida al día por lo que se han elevado las temperaturas debido al cambio climático. Y gente como Isabel Díaz Ayuso y como Vox son negacionistas de esto. Y lo que ocurre cuando tienes negacionistas de esto es que no ven la realidad que se nos viene encima y recortan en medios, recortan en personal, recortan en bomberos, recortan en todo. ¿Y qué pasa? Que luego lloramos todos cuando se quema la Comunidad de Madrid. ¿Pero por qué se quema la Comunidad de Madrid? Porque sois unos negligentes, absolutos negligentes. Lo siento, pero lo tengo que decir así. Se quema se ha concedido por parte del gobierno central. Por cierto, hoy Ayuso ha ido allí y ha dicho que no podía ni pronunciar, decía en la visita a los incendios, y decía que le recordaba a la pandemia. Tú eres un experto en lo que pasó en la pandemia y ha dicho, me recuerda lo de la pandemia. Ha dicho así, vamos a ver lo que ha dicho. Sabemos que afectada, ¿no? Es uno de los momentos más complicados de sí, sin duda. No puedo ni pronunciar, ni imaginarme lo que supone el peor algo de la historia en Madrid, lo que tenga que ser lo peor. El tener que comentarlo con estas palabras solo me recuerda a situaciones tipo la pandemia. Hay quien decía aquí en la mesa, pues mejor que no pase como en la pandemia en las residencias, pero bueno. Manuel Rico, ¿cómo lo ves? Bueno, pues efectivamente la pandemia en las residencias fue la demostración de un gobierno absolutamente inepto, eso para como mínimo, sino criminal en el sentido de las negligencias que hubo que costaron la vida a ciudadanos que vivían en las residencias sin ninguna duda, ¿no? 7.291 fallecieron sin traslado a un hospital. Si se iban a haber trasladado algunos, no sabemos cuántos, pero algunos se habrían salvado seguro, ¿no? En ese sentido, yo cuando pienso que es lo prioritario hoy, obviamente, en las personas que han sido desalojadas, en las personas que están sufriendo el incendio en primera instancia, yo estaría mucho más tranquilo, sin ninguna duda, por el hecho de que sea el gobierno central quien ha asumido las competencias. Porque efectivamente, con ese antecedente de la pandemia, yo me echaría a temblar si el tema siguiese en manos del gobierno de Ayuso y, pese a la gravedad, pese al miedo, pese al temor que seguro que tendría, estaría mucho más tranquilo con el gobierno central al mando, ¿no? Dicho eso, y he escuchado en mesa, hoy no es el momento, ¿no? Bueno, yo creo que yo discrepo frontalmente de ese planteamiento, ¿no? Porque hoy no es el momento de hablar de las cuestiones de fondo, es como si fuésemos, no sé, niños que no tienen capacidad de hablar de 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo. No, por supuesto que es el momento de agradecer el trabajo de la UME, de los bomberos, de la primera línea de lucha contra el fuego, pero claro que hay que hablar de los temas de fondo. Por supuesto que hay que recordar que el PP se dedicó años a criticar a la UME, a llamarle, voy a recordar solo una de las cosas, capricho faraónico. Por supuesto que hay que recordar que las políticas del PP y de Vox, que acaban de firmar 4 pactos autonómicos y un presupuesto en la Comunidad Valenciana, donde se niega el cambio climático. Por supuesto que hay que hablar de la política del PP de permanentemente presentar la reducción de impuestos como algo positivo, criticar a los servicios públicos.
Por supuesto, esas son cuestiones de fondo y que más allá de la inversión un año u otro, son elementos fundamentales que debemos debatir y los tenemos que debatir hoy, mañana y cuando no haya incendios. Pero esto de intentar, cuando hay un problema, cortar el debate, pues no, perdóneme, estamos aquí para... Gallego. Y os pido intervenciones más breves, por favor, que tenemos muchas conexiones porque estamos en lo que está ocurriendo también en el monte. Gallego. Sí, Manuel se refería a mí cuando habla de que no es el momento. Se ve que nuevamente no me ha escuchado ni me ha oído, pero yo me he referido a no es el momento de declaraciones absolutamente indignantes en un tuit como la del ministro. A eso me refería. ¿Entrar en el debate de fondo? Claro que hay que entrar en el debate de fondo. Y yo entro. Aquí no se trata de hablar solamente de lo que se gasta una comunidad, otra... Porque, por ejemplo, también os recuerdo una cosa. Castilla-La Mancha, segundo incendio en extensión más grave de todo el siglo. Pero de esto no se habla, ¿no? Sí, hablamos. No, es que parece que la culpable de todo lo que pasa hasta en Castilla-La Mancha es Ayuso. Pero es que Paje no dice que la emergencia climática es una estafa. Vamos al debate de fondo. Voy al debate de fondo, Manuel. El problema no es lo que se gasta, que a lo mejor hay que gastar todavía incluso más y pagar mejor a los bomberos y a las fuerzas que luchan contra el fuego. ¿De acuerdo? El problema es la prevención. El problema es que en septiembre, cuando todo esto pasa un año más, porque estos discursos de esta mesa hoy los tenemos el año pasado, el anterior y el anterior. Y en septiembre los políticos se olvidan y hay que hablar de la prevención, gastar mucho más dinero, no tanto como se gasta incluso en extinción, porque con menos dinero en la prevención tendríamos menos incendios. Lo dicen los bomberos. El que ha estado sentado aquí me ha dicho lo mismo. Yo creo que más que hablar hay que hacer. Hablar se ha hablado mucho ya, lo que hay que hacer es hacer. Eso he dicho yo, Jesús. Y dejar hacer. Sí, no, a ver, es que yo estoy completamente de acuerdo en eso. Hoy en Público hemos sacado una información que se titula ¿Por qué no se apuesta más en prevención de incendios cuando cada euro invertido ahorra 100 en extinción? Estamos de acuerdo en eso. Ese es un debate absolutamente legítimo. Luego hay cosas que cuando, por ejemplo, tú acabas de hablar del tuit, no sé qué adjetivo le has puesto, donde Puente llama mamarracho a Ayuso, pero es que Ayuso llamó previamente... yo he hablado del Dejamos que termine, Rico. Y es que la señora Ayuso se dedica a insultar, bueno, a Ayuso y sus consejeros, permanentemente al gobierno central. Y ha hecho su política, o su figura política, se basa en el insulto permanente al gobierno central. Y la prueba es que no hay, efectivamente, más allá de la coordinación en un incendio, no hay los problemas que hay con una presidenta autonómica, solo con la de Madrid, solo con Ayuso. Y hay, no sé cuántos son, 11 presidentes autonómicos del PP, creo. Y solo hay un Cristo permanente con uno de esos 11. Y se da la casualidad que es la señora Ayuso. Pues entonces no equiparemos y digamos, no, pues esto es como todos. No, no es como todos. La señora Ayuso se dedica y sus consejeros a insultar permanentemente al gobierno central. Si tuviese a más gente dedicada a la gestión en vez de al insulto, probablemente le iría mejor a Madrid y a los madrileños. Pero ¿quién ha comenzado provocando hoy, Manuel? Ayuso. ¿Quién ha sido el primero en poner un tuit para mí, vuelvo a decir, indignante? Ayuso, que lleva insultando. Bueno, pero si el primer tuit lo ha puesto... Bueno, si me permitís, más allá de quién pone el primer tuit...